Cordiales saludos a usted que me ve o me escucha. Muchas gracias por haber pulsado en el canal Desde mi punto de vista. Soy Constantino de Miguel, periodista internacional durante muchos lustros y ahora libertario, comentarista de la actualidad internacional. ¿Suecia marcará el principio del fin para la socialdemocracia buenista europea? Cuestión de tiempo. Lo que ha sucedido en las últimas elecciones celebradas en ese país escandinavo, es decir, la victoria de la derecha dura anti-inmigración y la consiguiente derrota socialista, es, a mi juicio, todo un fenómeno que puede reproducirse en el resto del continente. Porque, igual que en Suecia, la mayoría de la ciudadanía europea está harta de las políticas globalistas de fronteras abiertas. Cada vez hay más europeos cansados de ver cómo sus ciudades están siendo colonizadas por personas cuyos modos de vivir y pensar son claramente incompatibles con los valores y la mentalidad occidentales. El votante sueco ha sonado la alarma al otorgar la victoria al partido anti-inmigración de derecha dura Demócratas de Suecia, que con más del 20% de los sufragios encabezará dentro de algunos meses un gobierno de coalición en Estocolmo. La socialista Magdalena Andersson ha admitido su derrota en las urnas, semanas después de reconocer que el modelo multicultural impulsado durante décadas por varios gobiernos socialdemócratas había sido un rotundo fracaso. En efecto, Suecia ha sido incapaz de integrar a ese 10% de la población extranjera que llegó al país escandinavo en los últimos 20 años. Somalíes, iraquíes, afganos, sirios, individuos y familias que huían de atroces guerras y de abyecta miseria y que fueron recibidos con los brazos abiertos, alojados, alimentados, educados y, en definitiva, mantenidos por el contribuyente sueco. Ningún otro país europeo fue tan acogedor y generoso. Pues bien, años después, ese esfuerzo no solo ha sido en vano, sino que ha generado muy serios problemas de orden público, que han convertido a determinadas ciudades de Suecia, como Gotemburgo, Malmö o la propia Estocolmo, en las más peligrosas de Europa. Es un cóctel letal de mafias de la droga en lucha permanente y fundamentalistas islámicos que aplican la Sharia con brutalidad. Las cifras son escalofriantes. La policía sueca da cuenta de casi 43.000 violaciones en 5 años. En ese periodo, en los guetos musulmanes se practicaron 40.000 ablaciones o mutilaciones de genitales femeninos. En lo que va de año, se han registrado más de 50 asesinatos. El 85% de los autores son de origen extranjero. Seguimos. 990 explosiones de bomba y centenares de ataques con metralleta a comisarías y comercios a cargo de bandas formadas por individuos del Medio Oriente, de los Balcanes o de Somalia. Más de 60 barriadas donde se prohíbe el ingreso al ser guetos, ya sea de islamistas, ya sea de clanes mafiosos. En definitiva, el índice de homicidios en Suecia es casi 3 veces el promedio en el resto de Europa. No es Sicilia, es Suecia. ¿Qué ha pasado? Pues resulta que el proverbial estado del bienestar del país escandinavo, por cierto, gran referencia para socialistas siglo XXI y bolivarianos, ha sido claramente prostituido por los más diversos lobbies globalistas, progres, queer y también por la rama más integrista del fundamentalismo islámico. ¿Cómo es posible? Los políticos socialdemócratas y sus obedientes funcionarios construyeron una perversa máquina que, por un lado, capta, recauda, confisca con gran voracidad la riqueza de quienes trabajan y producen mediante elevadísimos impuestos, y por otro, redistribuyen el dinero en forma de múltiples ayudas para quienes lo necesitan, porque están desempleados, estudian, son mayores o pertenecen a grupos y minorías que merecen un apoyo especial. Parece una historia de Robin Hood, robar al rico para dar al pobre. Obviamente no es tan simple.
El abundante dinero público pone un plato de comida en la mesa del necesitado, da techo al desamparado y compra libros al estudiante. Pero esa es una pequeña parte. La paguita del Estado ha fluido muy generosamente a asociaciones y colectivos de la más variopinta índole. Desde grupos que fomentan la transexualidad en los niños, administrándoles bloqueadores de pubertad, a ONGs que defienden la creación del Estado kurdo mediante guerrillas armadas, pasando por agrupaciones religiosas islámicas y fundamentalistas donde se aplica una interpretación radical y atávica del Corán. Sí, a esos grupos integristas que de hecho no quieren y expulsan de sus países de origen. ¡Qué barbaridad! ¿Y cómo se atreven a malgastar así el dinero público? Porque, según la mentalidad buenista, socialista, la diversidad, por abigarrada y disparatada que sea, es una riqueza para la sociedad y hay que fomentarla. Además, dicen, son sus costumbres y hay que respetarlas. El dinero público no se ha hecho condicional en Suecia, no ha servido para formar a esos extranjeros en las normas cívicas que tienen que seguir para ser parte de una sociedad altamente civilizada como la sueca. Tampoco ha servido para brindar la necesaria formación profesional a esos extranjeros que en su mayoría no es que no quieran trabajar, sino que no pueden o no les dejan, porque carecen de las competencias, diplomas y habilidades necesarias. El resultado es que los extranjeros tienen el nivel de desempleo más alto de ese colectivo en toda Europa, una situación que alimenta aún más su marginación y conflictividad en la sociedad sueca. En fin, se trata sin duda de un drama autoinfligido que está a punto de convertir al Estado más avanzado y organizado de Europa en uno fallido. Suecia, igual que el resto de Europa, necesita a los extranjeros debido a su declive demográfico. Pero la inmigración masiva e incontrolada termina arruinando la misma existencia civilizada del país. Si importas África, sin más, tienes África. Esa resistencia de muchos suecos a ser invadidos por migrantes explica la victoria de la derecha dura en Suecia. La formación dirigida por Jimmie Åkesson estima que su país está seriamente amenazado por parte de tres grupos. Primero, los inmigrantes, como hemos dicho, y refugiados que vacían el estado del bienestar y algunos de ellos suponen una amenaza a la convivencia. Segundo, por parte de radicales transqueer y ecologistas que socavan los valores tradicionales luteranos de la sociedad sueca. Y tercero, los miembros de un establishment ligado a instituciones globalistas y multinacionales que imponen una agenda contraria a las libertades y al sentido común. Llegaron a asociar a los demócratas de Suecia con los nazis, pero la verdad es que en el partido triunfador de los comicios ya no queda ni un solo extremista nazi o filonazi, desde que su líder Jimmie Åkesson los expulsara a todos del partido hace más de 15 años. ¿Es acaso extremista el querer expulsar a los inmigrantes a sus países de origen, pero solo aquellos relacionados con delitos? ¿Es tan radical desear que se amplíen las áreas donde la policía pueda cumplir las órdenes de detención y captura? Porque recordemos que hay barrios donde la policía sueca no entra. Por último, ¿es acaso fascista impulsar una ley que prohíba la mendicidad? Si se ha dado una vuelta por Francia, España o Italia, verá que las ciudades están llenas de mendigos importados. En fin, en las elecciones anteriores el eslogan fue elocuente: nosotros decimos lo que usted piensa. Y añadimos, pero no se atreve a expresar. Los demócratas de Suecia están emparentados con el Frente Nacional en Francia, Fratelli en Italia y Vox en España. Además de sus ideas, tienen en común que son atacados sin piedad por los medios de comunicación, por sus periodistas progres que les acusan de racistas. También tienen en común que los partidos políticos tradicionales, especialmente de izquierda, les han puesto un cordón sanitario en gobiernos y parlamentos, tanto a nivel nacional como regional. A nivel de la Unión Europea, dominada por el lobby globalista, se hostiga a los países gobernados por esa derecha que planta cara a la inmigración descontrolada. Es el caso de Hungría y Polonia. En nombre de una visión totalitaria de la democracia, les impiden el acceso a las instituciones a pesar de haber sido elegidos por las urnas. Pues bien, si algo demostrará pronto Suecia, pionera en tantas cosas,
es que la era de los cordones sanitarios, de la discriminación a partidos democráticos que defienden a sus ciudadanos por encima de cualquier consideración, está terminando en Europa. Y si les ha gustado este vídeo, denme un like o hagan comentarios. Y por favor, suscríbanse. Muchas gracias.